¿cuál es tu apellido? La gente, ¿por qué sabe tu apellido? El mío lo saben porque cada vez que me presento digo, hola, soy Reiner o Rey Azofeifa y les doy mi apellido. Esa es la primera manera como la gente sabe nuestro apellido, porque lo declaramos. Le decimos a la gente, esta es mi familia, de aquí es donde vengo, esta es mi identidad, de alguna manera. Entonces, la primera cosa es que lo declaramos. La segunda cosa, cuando la gente me da la mano y me estrecha la mano y me dice, mucho gusto, Rey Azofeifa, yo soy tal y tal persona. Entonces me ve a los ojos y me dice, yo puedo saber que usted es Azofeifa. Tiene la nariz media aguileña. Tiene el tipo de sonrisa de su papá, tiene las mismas líneas que tienen sus padres. De hecho, hay algunos aspectos físicos, algunos aspectos de su voz también que me hacen pensar que ustedes de la familia Azofeifa, hay algunos aspectos genéticos que van en ello. Pero no es sino hasta que yo me dispongo a tener una relación con esa persona. Y ellos empiezan a ver mi comportamiento, que todo el conocimiento de mi apellido queda sellado. Entonces no es solamente una declaración de mi parte, no es solamente un aspecto genético de cómo me miro, cómo hablo, pero también va a ser un aspecto de cómo me comporto. En el contexto de la salvación es muy similar. La semana pasada Pedro nos estaba hablando acerca del gozo de nuestra salvación, la esperanza viva que tenemos en la salvación que tenemos por delante. No importa cuánto suframos, no importa cuántos problemas estén a nuestro alrededor, Pedro dice, si usted tiene en claro, si usted está enfocado en hacia dónde va eternamente, usted va a estar en el camino correcto. Cambia la perspectiva y mire su salvación. Es por eso que él dice, de alguna manera, que nuestra salvación se va a notar. En este contexto, se va a notar que somos cristianos. Número uno, porque lo declaramos. Y esa es la obra de Cristo en nuestra vida. Declaramos que Cristo hizo algo en nosotros para que nosotros ahora podamos ser parte de su familia. La segunda razón es que viene genéticamente. Estamos tratando de reflejar la imagen de Cristo. Lo que Dios puso, su imagen y semejanza en nosotros. Estamos tratando de demostrarla, estamos tratando de reflejarla en nuestra vida. Pero es en la tercera parte en donde Pedro se quiere centrar hoy. Y es en lo que hacemos, en cómo lo hacemos. Es en nuestro comportamiento. Y algunos de nosotros pensamos que eso ocurre al revés. Pensamos que a la hora de comportarnos vamos a tratar de parecer lo que Dios está haciendo en nosotros. Hoy Pedro nos va a dar claridad. Porque él está hablando acerca no solamente de la obra de Cristo, a través de la cual somos declarados sus hijos. Él nos va a hablar acerca de la imagen de Dios, a través de la cual la gente va a ver la gloria de Dios en nosotros reflejada. Pero él también va a hablar acerca de nuestra santidad, que es el proceso a través del cual nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro comportamiento y nuestra manera de ser. Entonces, comencemos hablando acerca de los primeros versículos que van a dar marco a lo que sigue. Porque es del versículo 10 en adelante, en 1 de Pedro capítulo 1, Pedro nos va a declarar lo que de alguna manera la semana pasada nos estaba diciendo y nos va a decir qué es lo que pasó. Nos va a resumir qué es lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué esta esperanza viva? ¿Por qué estos sufrimientos? ¿Por qué este gozo que tiene que haber en nosotros para que a través de esta esperanza viva podamos enfocarnos en la eternidad de nuestra salvación? Y entonces nos dice, versículo 10, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, los profetas de antaño que anunciaron todo esto, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. No estuvieron haciéndolo de manera inadvertida. Investigaron cuidadosamente. Quiere decir que estaban dentro de ello. Quiere decir que pusieron mente en esto. Quiere decir que pusieron tiempo en esto. Quiere decir que pusieron esfuerzo en todo esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque querían descubrir, dice el versículo 11, a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano
acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Básicamente lo que Pedro nos está diciendo en estos primeros 2 versículos, estos profetas que nos hablaron de la gracia que hoy estamos disfrutando en Cristo Jesús, se dieron a la tarea de entender de qué se trata esto de los sufrimientos y las glorias que estamos viviendo, de qué se trata esto de la salvación. Y entonces sigue diciendo, a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sirviéndose a sí mismos, sino les servían a ustedes. Quiere decir que todo el trabajo de los profetas que leemos en la Biblia era para usted y para mí, para nosotros. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y entonces nos dice, de esa salvación que les hablé la semana pasada, de esa perspectiva que van a tener en medio de sus sufrimientos, de ese gozo que van a sentir de saber que la eternidad es para ustedes a pesar de lo que esté ocurriendo ahora mismo aquí en la tierra. De eso fue lo que escribieron, de eso fue lo que averiguaron los profetas en el Antiguo Testamento, solamente para que usted tuviera su gozo y su salvación entendidas, tal y como usted lo hace. Y él dice, los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y eso quiere decir que nosotros estamos en una posición más privilegiada que un ángel, de alguna manera. Y entonces nos va a decir, después de esto, ¿qué? Y él lo dice con 2 palabras. Por eso. Es lo que encierra nuestro sermón hoy. Es el título de nuestro sermón. Por eso. Por eso dispónganse, versículo 13, para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, empecemos. Por eso, estas 2 palabras. Hay una razón. Por todo lo que han visto, por la esperanza que tienen delante de ustedes, por la salvación que tienen delante de ustedes, por la manera en cómo navegan los problemas de la vida, a pesar de que estén en la mira del pecado, a pesar de que estén en la mira del mundo, a pesar de que estén en la mira de la tentación, del dolor, del sufrimiento, a pesar de todo eso, vean lo que tienen por delante. Y nos dice, por eso. La primera cosa que nos va a decir es que actuemos con inteligencia. Puede sonar un poco extraño, puede sonar un poco ofensivo que nos digan eso. ¿Qué quiere decir? Que yo no actúo con inteligencia, que yo no uso mi cerebro. Déjeme preguntarle solamente en el día de hoy cuántas cosas tontas ha pensado. ¿Cuántas cosas tontas ha hecho? Solamente en lo que va del día de hoy. No sé a qué hora usted esté viendo este video, en qué año, en qué momento de la historia. Pero cuántas cosas que no son muy inteligentes han ocurrido hoy en su vida que usted mismo ha hecho. Pero este es el gran principio que encierra este actuar con inteligencia, y es que ser guiado por el Espíritu no significa dejar de pensar. Hay quizás un sentimiento generalizado en el pueblo cristiano. Pensamos que cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros ya no tenemos que pensar. Y tenemos libertad de hacer cuanta cosa extraña nos pueda venir a la cabeza. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no tenemos que amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, es ahí donde queremos centrarnos en este aspecto, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a pensar, no nos va a ayudar a dejar de hacerlo. El Espíritu Santo no nos indica a que creamos todo lo que escuchamos, porque Él quiere que nosotros usemos nuestra mente, nuestro cerebro. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es nuestro cerebro, nuestra capacidad de poder pensar. Y es que somos gente espiritual, somos gente emocional, somos gente física, pero también somos gente intelectual. Tenemos un cerebro. No por nada la Biblia dice, que creemos con el corazón y declaramos con la boca. Hay algo en nosotros que nos permite
Llevar a cabo un proceso de pensamiento para poder hacerlo, una convicción en cada uno de nosotros. Jesús lo dice claramente cuando habla acerca de amar a Dios. Y Él dice, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. 4 elementos importantes que forman a un ser humano. ¿Qué quiere decir entonces esto de que ser guiado por el Espíritu significa no dejar de pensar? Yo creo que cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros, nos tiene que hacer mejores pensadores. Nos tiene que hacer gente que usa más el increíble don del cerebro, del pensamiento. Pensar no solamente significa saber, conocer cosas, sino también saber cómo aplicarlas. Eso es parte de la sabiduría. Es entender el porqué de las cosas. Es entender el porqué de las cosas en nosotros mismos. Si usted es cristiano, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo hacer una interrogación propia, interna, y decir, ¿por qué yo hago las cosas que hago? ¿Por qué digo las cosas que digo? ¿Por qué actúo de la manera que actúo? Y eso es en todos los aspectos de la vida, no solamente en los aspectos que creemos que son más espirituales. Por eso es que el texto nos está diciendo, dispónganse para actuar con inteligencia, pero también tengan dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a como Pablo nos lo pone en el libro de Gálatas. Voy a ponerlo en términos más modernos, es inteligencia emocional. Es saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí a algunas cosas. Es saber lo que me conviene y lo que no me conviene y hacer lo correcto con base en esa información. Reaccionar inteligentemente no es fácil muchas veces, si usted sabe de lo que yo estoy hablando, porque cuando actúan las emociones, muchas veces el cerebro se desconecta. Pero esta es una cooperación entre nuestro deseo y el poder del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo tome nuestra vida física, intelectual, emocional, espiritual, que la tome completamente y que nos haga capaces de recibir el poder que Él nos da. Esa es nuestra esperanza de gloria, la esperanza de la cual está hablando Pedro, una esperanza viva. No en lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, sino más bien en la gracia que se nos es dada. La gracia de poder decir, sí, yo me someto completamente al Espíritu Santo para poder tener uso completo de mi razón y servir a Dios y vivir por Dios de la manera correcta. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros a través de la gracia de Cristo. ¿Cómo está dejando usted que el Espíritu Santo lo deje pensar mejor? ¿Está usted permitiéndole al Espíritu Santo dejar que entren cosas en su mente para que usted evalúe mejor lo que está haciendo cada día? Usted está viendo críticamente su vida propia. Está viendo críticamente las cosas que hace, las palabras que dice, las decisiones que toma. Está viendo críticamente aún su vida cristiana en otros términos. Está viendo críticamente su iglesia, lo que se predica en su iglesia. Está viendo críticamente lo que se dice en la radio, en la televisión. Está viendo críticamente la política, la sexualidad, la cultura. Estás usando este grandioso regalo que Dios nos dio, que se llama cerebro, para ponerlo a pensar verdaderamente. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y aquí viene otro por eso. Y es que por eso tenemos que ser hijos obedientes. Esto es difícil. La obediencia es difícil. Solamente ayer estuve conversando con mi hijo, íbamos en el carro, acerca de la obediencia. Y le decía cuán importante es hacer uso del cerebro, del pensamiento, para poder entender lo que significa ser obediente. Porque le pregunté, ¿y por qué desobedeciste antes de salir de casa? Y él me dice, no sé. Y yo le dije, eso es un problema.
Cuando decimos no sé, es un problema porque no estamos evaluándonos a nosotros mismos para saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La obediencia es clave. Y con esta obediencia viene un principio sumamente importante también. Un cambio de identidad requiere un cambio de acciones. No es solamente decir que soy, se tiene que notar. No es solamente darle la mano a la otra persona cuando me presento y decirle, hola, soy Reyes o Feifa. Pero mis acciones tienen que demostrar que ese apellido va conmigo. Es un cambio de mentalidad, es pensar diferente. Ese cambio de mentalidad nos hace cambiar de identidad muchas veces. Y sin embargo, lo que Dios quiere es que nuestra identidad nos haga cambiar de mentalidad. Antes éramos desconocidos para Dios, ahora somos hijos de Dios. Esa identidad tiene que hacer algo en nuestras vidas. Una identidad en nosotros tiene que definir cómo es que mis acciones van a tener un cambio radical. Alguien que sabe que es hijo ya no actúa como alguien que no tiene padres. Alguien que ahora se sabe amado ya no actúa como alguien que antes era rechazado. Yo espero estarme dando a entender. Cuando aprendemos, algo cambia en nosotros. Cuando aprendemos algo acerca de nuestra identidad. Por eso la importancia que dije en el punto pasado, de hacernos preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy como soy? Pero cuando decidimos no aprender, somos las mismas personas. Nos quedamos en el mismo lugar. Nuestra identidad nunca va a cambiar si no hay también un cambio de mentalidad, como lo dice Pablo. Esto no ocurre por mí mismo, ocurre por la obra de Cristo. Un cambio no ocurre por mí mismo. Es la obra de Cristo en mí, el Espíritu Santo viviendo en mí, recordándome en cada momento lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Pero yo tengo también que poner la mente y el corazón para ello. Porque si ese pensamiento no está en mi mente constantemente, si no tengo la costumbre, si no tengo la práctica de traer, la práctica espiritual, de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, no voy a ser capaz de hacer eso. Cuando está en mi mente, como un pensamiento, baja a mi corazón como una emoción. Y entonces el cambio se va a notar en cada aspecto de mi vida. Es ahí cuando cambiamos. Cuando nuestra identidad nos lleva a un cambio de conducta. Ahora, dos preguntas para usted. ¿Qué cambio usted ha visto en otras personas? Si usted le ha dicho, caramba, ¿cómo has cambiado? Se te nota, has cambiado para bien. Pero la segunda pregunta va para nosotros. Porque es muy fácil notar en cambio en otras personas. Pero ¿qué tal si le pregunto, ¿alguien ha notado un cambio en su vida radicalmente estos días, estos últimos años, este último mes, estas últimas horas, este último minuto? ¿Qué cambio ha habido en tu vida? Quienes somos debería cambiar lo que hacemos. Una vez más, voy a traer de ejemplo a mis hijos. En la mesa siempre les recordamos, no tienes que masticar tu comida con la boca abierta. Después de pedirlo varias veces, ya estamos enojados. Ya estamos en un momento, caramba, te he dicho tantas veces que no lo hagas, pero sigue ocurriendo. ¿Por qué no hay un cambio? Y yo me pregunto si es que yo quiero cambiar el acto primero antes de cambiar su identidad. Antes de cambiar el acto tiene que cambiar su convicción. Y la convicción solo llega cuando nos damos cuenta quiénes somos. Cuando entendemos el papel tan importante que cumplimos en este mundo, de llevar la identidad de Cristo en nosotros, la identidad del mismo Dios que sopló aliento de vida en nosotros. Cuando nos damos cuenta de eso es que empiezan a cambiar nuestras actitudes, pero también empiezan a cambiar nuestras acciones. Algunos de nosotros vivimos la vida llevando a cabo malas acciones. Usted entiende eso. Algunos nos creemos más buenos que otros.
Pero cuando nos damos cuenta que la identidad de Cristo no está siendo reflejada en nuestras vidas, nos damos cuenta, caramba, hay malas acciones. Estas malas acciones representan una identidad incorrecta. Esta identidad incorrecta se lleva a cabo porque nos acostumbramos a malas acciones. Y cuando nos acostumbramos a malas acciones, estamos en un lugar muy cómodo. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra identidad, entonces las costumbres cambian. Ahora, llevamos a cabo buenas acciones, porque tenemos la identidad correcta antes. Y entonces estamos más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Esto nos lleva a un lugar de incomodidad. Ahora, esto ocurre diferente en muchos de nosotros, porque creemos que cuando estamos más cómodos es cuando estamos en el lugar correcto. Y eso no es cierto. Porque cada vez que tenemos que cambiar nuestras acciones, vamos a estar más concentrados en quiénes somos. Eso nos pone en un lugar más incómodo, porque estamos representando a alguien. Identidad correcta o identidad incorrecta. Me llama la atención la palabra correcta, porque quiere decir corregida. Una identidad corregida va a traer acciones diferentes. Va a traer mejores acciones. Esa es una de las metas del Evangelio, es hacerlo todo nuevo en nuestra vida. No trates de corregir tu conducta sin antes evaluar tu identidad. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, cuida tu identidad. Cuida quién eres y de ahí va a salir toda la vida que emana de él. Tu identidad y tus acciones comienzan en tu mente y en tu corazón. Versículo 15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y quería hacer énfasis en esas palabras. Sean santos porque Él es santo. Porque Él dice, sean santos, así como yo soy santo. Por eso, sean santos. No nos está diciendo, hagan cosas que parezcan santas. Él nos está diciendo, sean santos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hacemos demuestra o no la identidad de Dios. Cada cosa que usted hace, cada cosa que usted piensa, eso es adoración. Reflejar la identidad de Dios va a ser el propósito de la adoración que Él quiere que tengamos hacia Él. Es la diferencia entre ser y hacer. A veces queremos ser algo porque hacemos algo. Queremos ser cristianos porque hacemos buenas cosas. Y entonces nos confundimos porque nos damos cuenta que alguien que no es cristiano hace tan buenas cosas como nosotros las hacemos. Y entonces pensamos, esto no tiene sentido. Entonces, ¿va al cielo el que es bueno o el que es malo? Por eso somos llamados a ser y no solamente a hacer. El hacer es un producto del ser. Lo que hacemos nace de quienes somos. Pero si hacemos algo para lograr ser alguien, estamos en la carrera incorrecta. La santidad es lograda por un proceso de identificación con la imagen de Dios. Así es como se logra la santidad. La santidad quiere decir que vamos a cambiar de concepto porque nos dimos cuenta de quién es Dios y de quién Él es en nosotros. Y ahora queremos ser como Él, queremos tener su identidad y entonces quiero hacer lo mayor que pueda para parecerme a Él, para complacerlo, para estar cerca de Él. Eso es adoración. Entonces me doy cuenta que Él es Padre y yo soy hijo, que Él pone las reglas y yo las sigo. Me doy cuenta que Él perdona porque yo peco. Me doy cuenta que Él es perfecto y que yo quiero parecerme a Él. Me doy cuenta que Él comienza y termina la obra que hay en mí y yo coopero para que eso ocurra.
Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en ustedes va a perfeccionarla, será fiel en perfeccionarla. Si quieres ser santo, vas a tener que invertir tiempo en Dios. Si quieres ser santo, vas a tener que poner un esfuerzo de tu parte, y esa es la cooperación que hacemos con el Espíritu Santo. El esfuerzo no nos va a hacer cristianos. El esfuerzo lo hacemos porque ya somos cristianos. Ahí está la diferencia. Entonces, ser santo no significa ser perfecto, más bien significa ser íntegro. Ser santo no significa ser religioso, más bien significa ser libre en mi vida. Ser santo no significa ser moralmente mejor persona. Al contrario, más bien significa ser ejemplar en cada cosa que hago. Ser santo no significa ser piadoso solamente, sino significa ser verdaderamente humano, identificado con otros. Es una cooperación diaria con Dios. El poder del Espíritu Santo y nuestro deseo de ser más como Cristo. Él actuando en nosotros, mientras nosotros le permitimos hacerlo. Santidad significa separación. Santidad significa ser apartado para un objetivo especial, escogidos para algo diferente. La ropa que usted hoy está vistiendo, usted la separó posiblemente ayer en la noche para plancharla, para dejarla lista, para dejarla doblada. Esa ropa fue santificada para que usted se la pusiera hoy. La diferencia es que tu camisa no tiene la capacidad de decir no quiero. Tú sí. Y es ahí donde tenemos que tener un deseo de cooperar con el Espíritu Santo para que Él pueda llevar a cabo el proceso de santificación en nuestra vida. Por eso, sigue diciendo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Peregrinos en este mundo. Hemos hablado mucho de eso, ya. Hemos hablado acerca de la importancia de vivir la vida como si esta no fuera la última estación. Hemos hablado de hablar con visión en lo eterno, como Pedro nos está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Somos embajadores del reino de Dios en un país extranjero. Y estoy hablando aquí en los Estados Unidos de lo que usted y yo entendemos, de cómo vemos la vida mientras estamos viviendo en un país que no es el país que nos vio nacer. Ahora es nuestro para algunos de nosotros y sin embargo nuestra raíz étnica, nuestra raíz cultural está en otro lugar. Y entonces nos convertimos en embajadores aquí en la tierra. Embajadores de Dios. Un embajador es la persona con el mayor rasgo en el servicio diplomático. ¿Y qué quiere decir esto? Que él va a representar a otro estado, a su propio estado, en el estado donde vive, o en el país, a otro país en el país donde vive. Hebreos 11 nos recuerda que los héroes de la fe vivieron confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eso es lo que usted y yo somos. Ahora, el versículo dice esto, el versículo 17. Para que ustedes vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Cuando nos habla de mundo, tenemos que hacer una pausa. Porque algunos de nosotros vemos al mundo como algo malo y tenemos todavía esa mentalidad dualística en dos conceptos que separan la vida en dos cosas diferentes. Es lo secular y lo sagrado. Este mundo es secular, este mundo es malo. Lo material es malo, la materia es mala, el cuerpo es malo. Porque peca, porque se gusta, porque se llena de orgullo y placeres. Pero todo lo espiritual es bueno. Y para Dios,
Todo es espiritual. Y algunos de nosotros hablamos acerca de el mundo despectivamente sin entender lo que significa. En términos bíblicos, mundo tiene tres conceptos. La palabra. Uno es el concepto del cosmos, de todo lo creado por Dios, el universo, todas las cosas que están dentro de la creación. El segundo concepto es la humanidad, los seres humanos que viven dentro del mundo, la raza humana. Y el tercer concepto es el que nos concierne más. Es lo que se opone a los planes de Dios. Mundo es entendido como todo lo que está opuesto al plan de Dios aquí en la tierra mientras estamos en este lado de la eternidad. Es la influencia del enemigo. Jesús dice, no te pido, orando al Padre, le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del maligno. No te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del cosmos, no te pido que los quites de la humanidad completa. Lo que pido es que la influencia del maligno no los alcance. Y ahí es donde está la diferencia. Porque Pedro, a la hora de estar diciéndonos que vivamos con temor reverente mientras seamos peregrinos en este mundo, Pedro está hablando de la creación, está hablando del cosmos, está hablando de los seres humanos, mientras vivimos como parte de la humanidad. No pertenecer al lugar donde vivo no quiere decir que tengo que oponerme a él. Y algunos cristianos tenemos la mentalidad de que todo lo que tenemos que hacer tiene que ir en contra del mundo. Y no entendemos muy claro cuál es el concepto de mundo. Entonces estamos en contra de todo. Porque separamos lo espiritual y lo secular. Y entonces tenemos como enemigo a todo lo que no se parezca a algo espiritual. Mi mejor ejemplo es este. Muchos de ustedes y yo somos inmigrantes en este país y no por ello lo vemos como el enemigo. Al contrario, nos abrió sus brazos y ahora somos parte de esta sociedad. Vivimos, trabajamos, hicimos familia y raíces aquí. Y eso muchas veces nos pone en un conflicto y pensamos, pero ¿cómo puede ser si estamos en la tierra, si estamos en el mundo como lo entendemos nosotros, como la cosa mala y pecaminosa? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y entonces algunos cristianos tomamos la idea de convertirnos en gente rara. Entonces hablamos diferente, hablamos raro. Hablamos como Isaías o como Jeremías. Y hasta cambiamos nuestra manera de decir las cosas a la hora de predicar y ponemos un énfasis en las palabras como predicamos. Y nos vestimos raro porque decimos que la gente que se viste como el mundo no es tan bien. Y criticamos cómo se visten otros. Y criticamos cómo hablan otros. Creen que haciendo eso se van a identificar con Dios. Pero están representándolo incorrectamente. Están restándole credibilidad al Evangelio. Cuando Jesús dice, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, Jesús está dando por entendido que somos parte de este mundo. Aquí estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Yo creo que quiere decir que necesito ser un nuevo yo. No necesito un nuevo mundo para vivir en este momento. Es donde Dios nos tiene para ser testigos de su gloria. Pero necesito ser un nuevo yo, no un yo más raro que antes. Y como ya vimos, cuando mi identidad cambia, también cambian mis acciones. Y ese es el nuevo yo que Cristo quiere ver en nosotros. Es la persona que marca una diferencia en donde quiera que esté. Vivimos en un lugar que no es nuestro hogar, pero obviamente no soy de este lugar. Por la manera que hago las cosas, por mis costumbres, por mi comida, por mi manera de hablar. De eso se trata vivir en el mundo, como extranjeros, como embajadores. Es recordarle al mundo cómo se ve la idea original de Dios. Porque ahora nosotros somos los embajadores representando a nuestro presidente. Esta es mi pregunta para usted. En su vida diaria, la gente que lo rodea, el mundo,
¿Lo considera usted un embajador de Cristo? ¿O más bien lo considera una persona extraña con la que no quieren hablar, con la que no quieren ni siquiera tener algún tipo de relación? Ahora, la gente que está alrededor suyo, ¿podrían saber a quién representas por lo que dices, por lo que haces o por cómo te ves? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? Y no estoy hablando que el cristiano tiene un estándar de cómo vestirse, cómo hablar. Al contrario, es la identidad que sale, que surge de nosotros por cómo estamos haciendo esas cosas. Déjenme ir terminando. Versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestos en Dios. Y aquí tenemos nuestro otro por eso el precio de su rescate. Por eso es que se pagó ese precio. ¿Y por qué? Porque el propósito de la vida está en el valor que Dios le da, no en el valor que usted o yo o que el mundo le da a la vida. Dios mismo se hace hombre y muere por nosotros para decirnos, esta vida tiene valor. Si tiene valor, yo me hago como uno de ustedes. Su vida tiene valor. Es por eso que el valor de la vida no está en lo que usted y yo podamos hacer o podamos tener o podamos obtener o podamos lograr. El valor de la vida está en lo que Dios hace por nosotros. Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos hacer como Él hizo. El valor de la vida se representa a través de lo que hacemos y de lo que decimos, no de lo que tenemos y de lo que logramos. Es parte, por supuesto. Es parte que podemos incluir en algún momento, pero no lo es todo. Mis logros y lo que puedo obtener por mí mismo no es necesariamente lo que le da valor a la vida. Y eso nos trae una de las preguntas más importantes, como las que vimos la semana pasada. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es una de esas preguntas grandes de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el valor de mi vida? ¿Por qué mi vida tiene sentido mientras estoy viviendo? Y hay mucha gente detrás de esta cámara que se está preguntando eso hoy. Y hay mucha gente detrás de esta cámara que hoy posiblemente han estado pensando en sí mismos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me trajo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué valor tiene que yo esté vivo, que yo respire? La gente ni siquiera se da cuenta que yo estoy presente. Y usted posiblemente se ha sentido en esos 3 grados bajo perro, en ese momento de incertidumbre donde usted dice, es que yo no veo ningún sentido para mi vida. Yo no veo ningún valor para que yo ande por aquí. Y ahí es donde tenemos que recordar que nuestra vida y el propósito de nuestra vida son dados por Dios de acuerdo a lo que Pedro nos ha dicho a través de estos últimos versículos del capítulo 1. Eso te hace valioso. Lo que Dios piensa de ti, lo que Dios quiere de ti, el propósito de Dios para tu vida, eso te hace valioso. Si Dios es el centro del universo y nosotros llevamos su imagen y semejanza, el valor que Él nos da es porque Él lo puso, no porque usted y yo lo podamos hacer por nosotros mismos. En Mateo 10, Jesús mismo dice, si Dios cuida de los pajaritos, si Dios le da de comer a los pajaritos, si Dios le da viste a las flores del campo, ¿cómo no los va a amar a ustedes? Su vida tiene valor. Y tal vez algunos de ustedes se han preguntado cuál es ese valor de su vida. El valor de su vida es que Dios puso aliento en usted. Dios le dio su apellido. Dios le dio identidad. Ya con solo eso hay valor. Hay circunstancias en la vida que nos hace pensar que nuestra vida no es valiosa. Hay cosas, frases de la gente, palabras que nos dicen, heridas del corazón,
algunas críticas, algunas ofensas. Alguna gente no cumple su palabra con nosotros y al contrario, más bien nos traicionan y pensamos la vida no tiene sentido, no tiene valor, pero déjeme decirle que su vida tiene valor porque usted carga la imagen de Dios en usted. Entonces terminemos hablando del resultado de nuestra salvación. ¿Cuál es el resultado que tenemos? 3 cosas. Versículo 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. El primer resultado de nuestra salvación, amor mutuo. Si usted es una persona salva, si usted va hacia ese camino de la salvación eterna, si está siendo salvo ahorita mismo a través de la santificación que Dios está haciendo en su vida, usted va por el camino correcto. Jesús dijo que esa es la manera en que la gente nos va a conocer, que el mundo nos va a conocer, si nos amamos unos a otros. ¿Cómo saber si amamos a los demás? Es una buena pregunta. ¿Cómo saber si estamos amando? La respuesta es si amo como Cristo. Y ahí viene la segunda respuesta, entonces, ¿cómo ama Cristo? Y yo le puedo responder de 3 maneras. Usted ama como Cristo si ama sin condición. Si no hay facturas adheridas a su amor. Usted está aceptando a la gente tal y como es. Usted ama como Cristo, número 2, si tiene un amor sacrificial, si ese amor duele. El amor va a doler, es parte del sufrimiento que vemos que Pedro nos está diciendo. Es un amor que sirve sin reclamo, que solo ama, aunque duela. Y si usted ama, va a doler. Y la tercera característica de cómo ama Cristo es un amor identificado. Es un amor que dice, a ti también te pasa, a mí también. Entonces tiene una relación. Es lo que hizo Cristo. Él dijo, tú estás muriendo en tu pecado. Tú estás sufriendo. Yo voy a ir a sufrir contigo. Yo voy a ir a morir por ti. Eso es aprender a vivir con otros. Esas 3 cosas nos van a hacer amar como Cristo y nos van a identificar como su gente. Nos va a dar el apellido que necesitamos. Sigue diciendo, el resultado de nuestra salvación, pues ustedes han nacido de nuevo, versículo 23, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, no de una mamá y un papá humanos, es de una mamá, de un papá eterno, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esta salvación nos va a traer una vida renovada. Una vida que nos va a hacer renacer, nacer de nuevo. Ya no somos los mismos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta de eso haciendo un inventario de nuestra vida, preguntándonos, usando el cerebro que Dios nos dio, recuerda, usando el poder del Espíritu Santo para que Él haga algo, para que realice algo en nuestro cerebro y empecemos a pensar y hacer un inventario diario de nuestra vida, preguntándonos y preguntándole varias cosas. Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿soy la misma persona? ¿O estoy creciendo? ¿O estoy cambiando? ¿O mi identidad está siendo más como la identidad de Cristo? Otra pregunta es, ¿cómo es que otros miran a Cristo en mí? ¿Cómo es que hoy alguien en su vida paró y dijo, yo puedo ver a Cristo en esa persona, a pesar de que no lo conozca? Especialmente si no lo conoce. Y otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué tengo que cambiar en mi vida ya? ¿Qué hay en mí que no está llevándome a tener la imagen de Cristo en mí? Y tengo que cambiar hoy. Pregúntele a otros, pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. Y entonces dice Pedro, para ir terminando, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso, gente, nos hace pensar en eternidad.
Ese es el resultado de nuestra salvación. Vivir con Él eternamente, la esperanza de la cual Pedro nos ha estado hablando, la esperanza viva que tenemos, es saber que somos, que fuimos, que somos y que seremos salvos. Es la esperanza completa del ser humano, nuestra salvación completa. Y esa es la eternidad de la que habla Pedro. Y déjeme terminar este sermón con el último versículo del capítulo. Dice, este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Este es el mensaje de las buenas noticias. Ese es el Evangelio. El Evangelio te hace verte como Cristo, te hace ver como Cristo, te hace pensar como Cristo, te hace vivir como Cristo. Eso es importante mientras estamos como embajadores aquí en la tierra. Pero lo más importante es esto. Te va a llevar a vivir con Cristo eternamente. Esa es nuestra salvación. Por eso estamos aquí. Nos vemos la próxima.